Buenas tardes, bienvenidos a la clase sincrónica correspondiente a la unidad 4 del módulo de Derecho Penal 1 o Derecho Penal General, denominada El delito y sus circunstancias. En cuanto a las circunstancias del delito, debemos tener claro que además de los elementos esenciales que tiene todo delito, que ya los vimos en clases pasadas, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, penalidad, etcétera. Cuando se cometen un hecho punible, surgen otros elementos de carácter accidental que como tales no influyen en la esencia propia del hecho, aunque tienen importancia sobre todo a fin de graduar el quantum de su cometido criminoso, es decir, su mayor o menor gravedad con relación a la mayor o menor dañosidad del comportamiento externo o a la mayor o menor reprochabilidad del agente por lo realizado. Todo lo cual, en definitiva, al determinar la gravedad del delito mismo, va a influir en la medida de la pena. Estas circunstancias modifican la responsabilidad penal y a través de ellas el derecho penal trata de adecuarse a exigencias individualizadoras y trata de escaparse de tanto formalismo y de incurrir en arbitrariedad. Las circunstancias del delito se pueden clasificar en agravantes, atenuantes y mixtas. Las circunstancias agravantes, según tengan como efecto aumentar la pena, disminuir la pena o aumentarla o disminuirla según la modalidad de las mismas circunstancias. Otra clasificación de las circunstancias del delito es en objetivas y subjetivas o personales, según se refieran a los medios, tiempo, lugar y diversas modalidades de la ejecución del hecho, o a la persona y su participación, bien sea psicológica o no, o a las relaciones de parentesco o amistad que haya entre quienes incurrieron en el delito. Y la última clasificación es en genéricas y específicas, según que se prevean en general para todo hecho punible o para determinados hechos punibles. Las circunstancias del delito generan también una serie de efectos. Por ejemplo, cuando concurren, inciden en el quantum de criminosidad del hecho y producen como consecuencia la agravación o la atenuación de la pena aplicable, de forma tal que, como señala el artículo 37 del Código Penal, puede el juez, según el mérito de las circunstancias, sobre la base del término medio de la pena aplicable, puede llegar a reducir dicha pena hasta el límite inferior y en caso de agravantes, perdón, en caso de atenuantes y en caso de agravantes puede aumentar la pena hasta el límite superior. O puede, en caso de que haya en la comisión del delito se hayan presentado circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes, puede compensarlas en el momento de resolver pues o decidir qué pena aplicar. Ahora bien, existen unas causas generales de atenuación de la responsabilidad penal. Y las circunstancias de atenuación de la responsabilidad penal se pueden definir como aquellas que en alguna medida dan lugar a una reducción o disminución de la pena normalmente aplicable. Se clasifican
Por ejemplo, es decir, si la pena aplicable es de 12 años, en consideración a la circunstancia atenuante, podemos reducirla a criterio, podrá el juez reducirla a 10 años o a 8 años, dependiendo pues de las características particulares del hecho delictivo. Las circunstancias o las causas generales de atenuación o circunstancias atenuantes se pueden clasificar en eximentes legales incompletas, que según el Código Penal son la enfermedad mental insuficiente prevista en el artículo 63 del Código Penal, y se presenta cuando una persona semi-enferma mental, así lo llaman los doctrinarios, o semi-enojada, realiza un delito en esas circunstancias de arrobamiento o de enojo fuerte. A estas personas se les aplica la sanción penal en términos reducidos en comparación a la que se le aplicaría a una persona normal por ese mismo delito. También existen los casos de perturbación mental derivada de la embriaguez prevista en los numerales tercero y quinto del artículo 64 del Código Penal. Otra clasificación de las causas generales de atenuación es el exceso en las causas de justificación previsto en el artículo 66 del Código Penal, que existe cuando, existiendo legitimidad inicial de la acción, el agente sobrepasa los límites establecidos en la ley penal. La otra causa o la otra clasificación es excusa legal atenuante prevista en el artículo 67 del Código Penal, denominada también arrebato o intenso dolor. En esta se establece el quantum de la disminución de la pena, a diferencia de las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 74, en las cuales no se establece ese quantum. También tenemos circunstancias atenuantes específicas o determinadas que están consagradas en los artículos en los ordinales primero, segundo y tercero del artículo 74 del Código Penal, que son ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 años cuando cometió el delito, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo y haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67. Corresponde pues al juez competente en estos casos determinar, apreciando cada una de las circunstancias, la gravedad de la injuria o amenaza para decidir si aplica a favor del sujeto agente la excusa legal de la circunstancia atenuante específica consagrada en el ordinal tercero del artículo 74. También existen las denominadas circunstancias atenuantes indefinidas o indeterminadas establecidas en el artículo 74 ordinal cuarto del Código Penal, y se denominan así porque el legislador no las enumera formalmente en el Código Penal, sino que da una fórmula amplia al juez para que determine cuáles otras circunstancias deben ser consideradas también como atenuantes. Se ha elaborado por parte de la doctrina una especie de listado de atenuantes de esta categoría, como son la buena conducta predelictual del reo, la condición biológica y psicológica del sujeto activo, la condición femenina basada en situaciones
emocionales y condiciones psicológicas y biológicas que le pueden alterar la psique de la mujer, la falta de educación o instrucción, la pobreza cuando no llegue a ser miseria, porque en caso de que llegue a ser miseria, sería una eximente de responsabilidad, que es lo que ocurre con el hurto famélico o por hambre previsto en el artículo 65, ordinal cuarto del Código Penal. También está pues el consentimiento de la víctima como una causa atenuante de las indefinidas que se observa o que se evidencia en el homicidio piadoso o eutanasia. Entre las circunstancias del delito también existe una serie de causas de mitigación de pena, que son la ancianidad, prevista en el artículo 75 del Código Penal, que así sea el delito más horrendo que se les pueda ocurrir, si es cometido por una persona mayor de 70 años, es una causa de mitigación de la pena. También está la condición femenina en atención a su condición propia de feminidad y en este caso no deriva pues en el quantum de la pena, sino en el lugar de reclusión, que es diferente al lugar de reclusión de un hombre. Esto está previsto en los artículos 18 y 19 del Código Penal. También nos encontramos con la denominada enfermedad mental insuficiente, que es un tema psiquiátrico eminentemente, pero con relevancia jurídica, puesto que existe una zona intermedia entre la perfecta salud mental y la enfermedad mental suficiente o enajenación mental. Esto está contemplado en el artículo 63 del Código Penal como una eximente. Puede disminuir o atenuar la pena y tiene una subclasificación, a saber, alucinaciones e ilusiones, que son creencias en sensaciones inexistentes, por ejemplo, que escuchan voces, que ven fantasmas, X. También existen las obsesiones que se evidencian en neurosis obsesivas, compulsivas, preocupaciones que coartan la voluntad y la libertad de acción del sujeto. Existen también los delirios mentales o delirios parciales, que son aquellos que afectan ciertas áreas de la conducta de una persona, por ejemplo, cuando sobrevaloran sus aptitudes o las posibilidades o sus posibilidades en un campo determinado, y llegan incluso a realizar una serie de actos que rayan en lo ridículo. También están las impulsiones, que es cuando se ven mentalmente obligados a realizar un acto que consideran y saben que es inmoral, que es antijurídico, pero igualmente lo realizan. Por ejemplo, las personas que sufren pues de cleptomanía, que es aquellos que sienten un determinado placer por hurtar cosas de poco valor, aun y cuando cuenten con el dinero para pagarlas. Esto también es otra eximente por enfermedad mental insuficiente. Existen también las psiconeurosis maníacas, maníaco-depresivas, que es pues la enfermedad más grave de las mentales, que presenta dos momentos de gravedad, pues podríamos decir. En la etapa maníaca, el sujeto es peligroso para otros sujetos, por cuanto puede llegar incluso a cometer fraudes, robos, cualquier cantidad de cosas, porque está en un momento de euforia en su accionar. Y en la fase depresiva puede o se convierte en peligroso para sí mismo, llegando incluso a cometer suicidio.
Otra de las causas de mitigación de la pena pues es la embriaguez o perturbación mental derivada de la embriaguez prevista en el artículo 64 del Código Penal y se divide o se clasifica en embriaguez preordenada, embriaguez culposa y embriaguez voluntaria. La embriaguez preordenada o premeditada se presenta cuando el sujeto se embriaga para cometer un delito o para facilitarse la comisión de ese delito o como excusa a posteriori de que estaba, de que no tenía control pues de su acción por cuanto estaba ebrio. En este caso, la grabación sería procedente si se llega a demostrar que el sujeto sabía el efecto que podría tener esa condición en el momento de la aplicación de la pena. Entre las causas generales de atenuación de la responsabilidad penal, tenemos la excusa de provocación prevista en el artículo 67 del Código Penal, que tiene una fundamentación psicológica en el estado emocional de trauma, arrebato, que lo inducen a perpetrar el delito. Es un estado pasional y el efecto de esta excusa de provocación es que se atenúa la responsabilidad criminal porque se supone que la gente obra con su inteligencia y libertad disminuidas. También está la fundamentación objetiva, según el cual pues, el hecho provocador o la provocación debe ser injusta sin fundamento jurídico alguno. La injuria u ofensa pueden ser verbales u orales, escritas o reales y dirigidas al agente activo en sí o a un familiar de este. En cuanto a la graduación de la atenuante por la gravedad de la provocación, es muy importante graduarla porque de allí depende que se aplique la excusa de provocación. La atenuante prevista en el artículo 67 del Código Penal o la circunstancia agravante específica prevista en el ordinal tercero del artículo 74 que da lugar a la aplicación de una pena entre el término medio y el límite mínimo. Existen también unos casos especiales de provocación admitidos en el Código Penal, específicamente en el artículo 67, que es la que se ha denominado excusa de provocación. Por ejemplo, el caso de que el marido sorprenda a su esposa en adulterio, no se considera, según el Código Penal, que las lesiones e incluso el homicidio son un delito consumado, sino que puede excusarse y eximirse de la pena en base a este artículo porque se supone o se presume que el agente sujeto activo, el marido, actuó pues en un momento de arrebato e intenso dolor y que no tuvo la capacidad psicológica para reaccionar de otra manera. Esto pues está previsto en los artículos 422, 423 y 446 del Código Penal. Las causas generales de agravación son aquellas que en alguna medida dan lugar al aumento de la pena normalmente aplicable. Se clasifican en agravantes genéricas propiamente dichas que están desarrolladas en los 20 ordinales del artículo 77 del Código Penal. Se encuentra también la reincidencia y agravantes especiales que son propias de estudio de la parte especial del derecho penal que ustedes verán posteriormente. En cuanto a las agravantes propiamente dichas, tenemos la ejecutar el hecho con alevosía, obrando a traición y sobre seguro. También está el ejecutarlo por medio de un precio, recompensa o promesa. Basta con que haya realizado el delito
con la pura promesa de recibir un pago determinado. En cuanto a los efectos, se encuentran establecidos en los artículos 78 y 79 del Código Penal. Así pues, las agravantes para penas entre dos límites previsto en el artículo 78 establece que las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, es decir, las 20 que contienen las circunstancias agravantes en términos generales, se tendrán en cuenta para el cálculo de la pena que ordena el artículo 37 en su primera parte, pero pueden dar lugar a la aplicación del máximo y también a un aumento excepcional que exceda al extremo superior de los dos que el delito le asigne a la ley, cuando esta misma disponga especialmente que en la concurrencia de alguna o algunas de dichas circunstancias se imponga una pena o en su máximo o se le aumente en una cuarta parte. Y cuanto a las agravantes que constituyen delito previsto en el artículo 79 del Código Penal, señala que no producirán el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyan un delito especialmente penado por la ley, expresado al describirlo o penarlo, ni aquellas de tal manera inherentes al delito que sin su concurrencia no pudiera cometerse. Entre las agravantes previstas o las circunstancias agravantes previstas en el artículo 77 del Código Penal, que son 20, están pues ejecutar el delito con alevosía, y hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobreseguro, ejecutarlo mediante precio o recompensa o promesa, como ya dije, cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males innecesarios que para su ejecución, puede ser obrar con premeditación conocida, emplear astucia o fraude o disfraz, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan a la ignominia a los efectos propios del delito, abusar de la superioridad de sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido, obrar con abuso de confianza, cometer el hecho punible aprovechándose de un incendio, de un naufragio, de una inundación o cualquier calamidad semejante, ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad, ejecutarlo en despoblado o de noche, ejecutarlo en desprecio o en ofensa de la autoridad pública, ejecutarlo en desprecio o en ofensa del respeto que por su dignidad, edad o sexo mereciere el ofendido o en su morada cuando éste no haya provocado el suceso. Ejecutarlo con escalamiento, es decir, cuando se entra por una vía que no es la destinada al efecto. Ejecutarlo con rompimiento de pared, ventanas, pavimentos, con una fractura de construcción. Ser el agraviado cónyuge del ofensor o su ascendente o hermano legítimo, natural o adoptivo, cónyuge, es decir, familiar, que el autor con ocasión de ejecutar el hecho y para prepararse a perpetrarlo se hubiese embriagado deliberadamente conforme lo establece el numeral primero del artículo 64, ser vago el culpable o ser de por sí de su carácter pendenciero. Ahora bien, también surge lo que se ha denominado la reincidencia, que es una situación de la persona que ha delinquido, que ya ha sido condenada en virtud de una sentencia definitivamente firme y vuelve a delinquir. Esta presenta tres clases: la genérica, la específica y la multirreincidencia. La genérica, en sus requisitos, pues tiene... está
perdón, la reincidencia genérica y la específica están establecidas en el artículo 100 del Código Penal, que establece el que después de una sentencia condenatoria y antes de los 10 años de haberla cumplido o de haberse extinguido la condena, cometiere otro hecho punible, será castigado por este con pena comprendida entre el término medio y el máximo que le asigne la ley. Por su parte, la multirreincidencia es una clase particularmente grave de la reincidencia específica y está establecida en el artículo 101, que señala que el que después de 2 o más sentencias condenatorias a pena corporal incurriere en un hecho punible que le merezca de la misma especie, o sea, de la misma índole, en el término indicado en el artículo anterior, es decir, en el artículo 100, será castigado con la pena correspondiente al nuevo hecho aumentada en la mitad. Los efectos de la reincidencia genérica se encuentran pues establecidos en el encabezado del artículo 100 y no es otro más que la aplicación de la pena entre el término medio y el límite máximo de la pena correspondiente. En cuanto a los efectos de la reincidencia específica, están previstos en el aparte único del artículo 100 del Código Penal y no es otro que la aplicación de la pena correspondiente al nuevo hecho punible, pero aumentada en una cuarta parte. Y el efecto de la multirreincidencia previsto en el artículo 101 del Código Penal no es otro que la aplicación de la pena correspondiente al nuevo hecho punible, pero aumentada en la mitad. Ahora pues vamos a pasar a analizar brevemente lo que se denomina el iter criminis. El iter criminis no es otra cosa más que el camino del delito, la vía que sigue el sujeto activo para la comisión del hecho punible. Se debe tener en cuenta la noción de consumación, que no es otra cosa más que el perfeccionamiento del delito en que justamente se ha llegado al término o al final del mencionado camino del hecho punible. Hay que distinguir entre consumación formal y consumación material. La consumación formal, plena o completa, implica la plena o completa realización de todos y cada uno de los elementos del tipo penal. Sirve para distinguir entre tentativa y frustración. Y la consumación material no es más que el agotamiento del delito. Es decir, la absoluta realización de todos los elementos del tipo penal, más la obtención del fin perseguido por el agente. La forma consumada del delito resulta grave y ha de corresponderle una pena mayor que a la forma imperfecta. Solo es posible hablar de tentativa respecto de los tipos dolosos. El artículo 80 del Código Penal exige tanto para la frustración tentativa acabada como para la tentativa, que es la tentativa inacabada, que la persona haya actuado con el objeto de cometer un delito. Las fases del iter criminis, según la doctrina, son dos, o se producen en dos etapas, que son la fase subjetiva o de exteriorización, perdón, la parte subjetiva o interna. Es cuando se produce la ideación, la valoración y la resolución criminal. Y la fase objetiva, que es la correspondiente a la exteriorización, es decir, se encuentra compuesta por todos los actos preparatorios, ejecutivos y consumativos del delito. En primer lugar, es necesario establecer que el derecho penal no tiene alcance ni puede castigar los
momentos de la fase subjetiva. Es decir, ni cuando está ideando el hecho punible, ni cuando está valorando si lo hace o no lo hace, por qué lo hace y por qué no lo haría, ni la resolución criminal, cuando resuelve en su interior cometer el delito. Estos hechos o estos actos no son sancionados por el derecho penal. Esto por cuanto en derecho penal se propugna el principio de la objetividad material del hecho punible o principio de la acción, conforme al cual solo pueden punirse o sancionarse o castigarse los actos externos de las personas, nunca sus pensamientos o deseos. Se ha de mantener, pues, el derecho penal de acto por sobre o frente al derecho penal de autor, que es, desde el punto de vista objetivo, inaceptable, pues, porque no se puede castigar o sancionar a una persona por sus pensamientos. En cuanto a la fase objetiva o externa, también hay que tener claro que no todos los momentos de la fase externa pueden ser alcanzados o sancionados por el derecho penal. Por ejemplo, los actos preparatorios generalmente no suponen todavía el inicio de la realización de un tipo penal. Los actos preparatorios, por esto, pues deben quedar siempre excluidos en la medida de lo posible de la aplicación de la sanción penal, por ser anteriores al momento ejecutivo del delito. No afectan, hasta ese momento, no han afectado el bien jurídico protegido. Los actos delictivos los actos deliberativos son aquellos actos mediante los cuales el agente piensa en perpetrar un delito determinado, concibe la idea, tiene la intención de perpetrarlo, y esta fase de actos deliberativos también es impune, no se castiga. Ahora bien, los actos ejecutivos son castigados cuando los mismos sean unívocamente conducentes por su naturaleza a un evento criminoso. Por ejemplo, para diferenciar esto, el sujeto A resuelve, después de pensar, idear y deliberar en su interior, matar al sujeto B, haciéndole consumir un veneno. ¿Ok? Esto todavía no es penado por la ley. Él sale, va, compra el veneno, compra, no sé, una botella de vino porque a través de un trago de vino es donde él va a colocar el veneno para que lo consuma su supuesta o futura víctima. Esto todavía no es penado por el derecho penal, no es sancionable, porque el hecho de que una persona compre un veneno para ratas y compre una botella de vino, eso no tiene por qué ser sancionado. Ahora, ¿cuándo se sanciona? Cuando el sujeto activo, el sujeto A, une el veneno con el vino y se lo da a beber al sujeto B y este muere. Allí se sanciona el hecho punible, se sanciona los actos ejecutivos que él cometió, que son unir las dos sustancias y dárselas a beber a la víctima. Ahora bien, aquí surgen dos tipos o dos manifestaciones del delito, que son la tentativa y la frustración. ¿Por qué? La tentativa y la frustración se encuentran establecidas en nuestro Código Penal en el artículo 80 y señala expresamente: son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa del delito y el delito frustrado. Dentro del iter criminis surge, de acuerdo a las condiciones en que se presente, surgen, como ya les había dicho, dos especies de tipo delictivo, que son la tentación y la frustración. Estos tipos delictivos se encuentran previstos en el artículo 80 del Código Penal, que establece expresamente que son punibles
además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Hay tentativa cuando de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. En el ejemplo que les colocaba acerca de la persona que quiere envenenar a otra dándole veneno en un trago de vino, puede ser que él haya llegado a combinar ambas sustancias, pero el sujeto B no asistió a la cita. Entonces ya allí habría una tentativa. O el sujeto llegó a la cita, alcanzó a agarrar la copa, a beberse un trago, pero se sintió mal e inmediatamente acudió al médico y no pudo consumarse pues su muerte. Y hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que era necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Este tratamiento pues de la tentativa y de la frustración es la línea que las separa pues es bastante fina y hay que hacer un análisis profundo acerca de este tema que se encuentra pues desarrollado ampliamente en la guía resumen que acompaña a esta clase sincrónica. También existe lo que se llama la concurrencia de hechos punibles, que tiene que ver pues con cuando una persona es juzgada por más de un delito, bien sea que esos delitos se cometan en la ejecución de un solo hecho o que sean varios delitos ocurridos en diferentes fechas. Por ejemplo, si el sujeto A va a robar un vehículo, fue lo que él planificó e ideó, pero en el transcurso del robo cometió un homicidio porque mató al dueño del vehículo, entonces serían dos delitos. Ahí hay una concurrencia de delitos y corresponde al juez determinar si se trata de una concurrencia real de delitos o una concurrencia ideal de delitos que se rige por lo previsto en los artículos 86 al 93 del Código Penal. Estos artículos pues establecen en principio que el artículo 86 establece que al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de presidio, solo se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, pero con el aumento de las 2/3 partes del tiempo correspondiente al otro delito o a los otros delitos. Entonces se hace allí una conversión que será objeto de estudio en el próximo módulo, que es el relacionado con la tecnología. Espero pues que este breve paseo por lo que son las circunstancias del delito, el iter criminis y la tentativa y la frustración y el concurso de delitos, pues les sirva más o menos de orientación en cuanto a este aspecto del derecho penal general que se encuentra ampliamente desarrollado, explicado, especificado en cada una de sus partes en la guía resumen que acompaña esta exposición. Muchas gracias pues por su atención y pronto pues estarán habilitadas las actividades correspondientes tanto a la unidad 4 como a la unidad 5ª del módulo de Derecho Penal. Muchas gracias y feliz tarde.